¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a estos diálogos de cine para incorregibles. Hoy con una película que a lo mejor no nos pega a nosotros mucho, pero que nos encanta y que adoramos, por lo que significó, por lo que nos transmitió y yo qué sé, y por un montón de cosas más, que uno también tiene su corazoncito. Hoy vamos a hablar de Oficial Caballero, que ya en su momento fue anunciada, pero por problemas de programación hubo que posponerla y bueno, ya ha caído en el día de hoy. Simplemente comenzar con los agradecimientos de rigor al Salón del Cómic de Santa Cruz de Tenerife y a su página de Facebook, que es a través de la cual podemos proyectar este streaming y posteriormente colgaremos la grabación de esta charla, a la Fundación Cinemas Comics, sin cuyo apoyo no sería esto posible, también al Aula Cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la librería del Maldito con don Gonzalo Santana ahí a los mandos de la nave para que todo salga bien y todo se oiga y se escuche y se vea perfectamente, y, como no, con nuestro alma mater, con nuestro director, con nuestro Eso. Tú sigue, sigue. documentalista estrella, sabiondo donde los haya y persona entendida y enterada del mundo mundial, don Eduardo Serradilla. Bueno, Buenas tardes, don. primero que nada, no le pago. Si alguien piensa lo contrario, no le pago nada. O sea, no. Trato de Esto es tener gratuito. detalles. Exactamente, es gratuito. Aunque Esto parezca es mentira, gratis. ahora que ya es sálvese quien pueda, no le pago nada. A Exactamente. ver, yo por mi parte hago los agradecimientos, o sea, aparte de agradecer, de volver a agradecer a todas las partes implicadas en esta historia, vuelvo a dar las gracias a la Fundación Finlandesa de Cómic, porque además en el caso particular que nos ocupa, bueno, esta es la versión finlandesa, a pesar de, como verán, el título no es La que precisamente. tienes ahí detrás. Sí. En una biblioteca que tiene de algunos actores y de algunos directores 10, 15, 20 volúmenes, en la biblioteca de la Fundación Finlandesa de Cine solamente hay este libro sobre Richard Gere. Ajá. Porque Richard Gere, independientemente de que se casara con Cindy Crawford, que es el momento, digamos, menos Gere, porque él siempre ha sido una persona tremendamente, no te voy a decir esquivo, pero sí muy celoso de su Muy intimidad. reservado, Es sí. muy reservado. Eh, pero en realidad, con el caso de Cindy Crawford fue cuando estuvo durante un tiempo en el Candelero. Lo que pasa que, bueno, también, ella también era dentro de lo que cabe, aún siendo en ese momento, una de las 5 modelos más importantes del mundo. Eh, Correcto. para más INRI, véanse cierto vídeo hecho por George Michael que se llama Freedom, donde ven en ese momento las mejores modelos que había en el mundo. Están todas. O sea, en ese vídeo no falta ninguna. La única que falta es, la alemana, que no me va a salir el nombre, que Bueno, era, no importa. bueno, pero en ese caso que era muy, el tema, lo digo, además está escogida porque en realidad las modelos que salen eran todos modelos de pasarela, de pasarela y algo más. Ujú. Y salen todas en el vídeo de George Michael, más cantando la canción. Para mí es uno de los mejores vídeos que se han hecho en la historia, porque además es la mejor simbiosis entre música e imagen. Pero bueno, también Cindy Crawford era bastante celosa con su intimidad en comparación a otras personas. Pero Gere siempre lo ha sido, y digamos que con el paso del tiempo y por causas ajenas a su voluntad también, todavía es más celoso de lo que podía llegar a ser antes. A Ujú. ver, la razón de escoger Oficial de Caballero, la primera es porque cuando Oficial de Caballero se estrenó, tanto Patricio como yo éramos adolescentes. Bastante. Sí, Bastante adolescente. cuando adolescente, yo tenía 16 años, o sea, no estoy contando nada que no estoy contando nada nuevo. Sí. Y lo que pasa es que es una película, está considerada de los muchos listados que hay en el cine anglosajón, sobre todo en el cine norteamericano, entre las 100 mejores películas una de las 100 mejores historias de amor rodadas cinematográficamente hablando. Pero Ujú. si la Caballero es una película muy atípica, porque en realidad sus personajes no son lo que uno puede llegar a esperar de una película como esta. Para que vamos a situarnos, porque es una película, como se suele decir, a ver, yo ya lo he dicho muchas veces y no tengo intención de ofender a nadie, pero hay veces que hay gente que se pasa demasiado tiempo haciendo planes
y coartando la creatividad. Y en realidad el año 82 es el año de la creatividad. Esta película es un ejemplo, como Star Trek, la ira de Khan es otro ejemplo, como muchas otras películas de las que hemos hablado, vamos a seguir hablando de aquí a que termine el año. Son películas que sobre el papel se pasaron mucho tiempo para llegar a rodarse. El caso de Oficial y Caballero, el guión de Oficial y Caballero se pasó 8 años dando tumbos por todo Hollywood. Y nadie lo quería rodar. No, todo el mundo pensaba que era una historia muy prototípica, que no ofertaba nada. Y al final Paramount lo compró por dos razones. Una, porque lo compro, me lo guardo y así nadie lo rueda. Sí, nadie me lo quita. Exactamente. Y segundo, porque antes de Oficial y Caballero, Richard Gere había trabajado con Terence Malick en La Puerta del Cielo, que es una película absolutamente preciosa, como todo lo que hace Ujú. Malick. El problema es que la forma que tiene de hacer cine Terence Malick nos gusta a unos cuantos nada más. Y antes había hecho con Paramount American Gigolo, que fue una película muy controvertida por determinadas razones, pero que también fue una película que partió de la nada y funcionó muy bien. Y le dio un cierto estatus a Richard Gere que no tenía. Y eso que Richard Gere había empezado a trabajar, había trabajado en Londres, había trabajado en teatro, había hecho musical. Richard Gere trabajó en Grease, cosa que la gente no sabe. Pero todavía no tenía, había hecho Buscando al señor Goodbar con Diane Keaton, que es una película, aunque solamente sale 15 minutos, es una película, la película es sensacional y el papel que la hace también, pero seguía sin ser ese actor del que se esperaba más, pero en parte por su carácter y en parte por el físico no había llegado a cristalizar. Paramount compra el guión, empiezan a pensar y dicen, se lo vamos a ofrecer a Richard Gere. Por extraño que parezca, Richard Gere no quería hacerlo. O sea, según cuentan este libro, y este libro está muy bien escrito porque además no es un libro de chismes, no es una biografía de chismes, es un libro. Quien ha escrito esto, además, lo ha escrito más como ensayo teórico que realmente como la típica biografía. Comentan que en ese momento Michael Eisner, que después fue el CEO de Disney, es curioso porque tanto Michael Eisner como Jerry Katzenberg acabaron los dos en Disney. Bueno, de hecho, cuando Eisner llegó a Disney, una de las cosas que hizo fue llevarse a Katzenberg. Eisner odiaba el guión, pero entendía que era una buena forma de conseguir que Gere volviera a trabajar con Paramount. La película es Paramount Lorimar, cuando Lorimar eh, todavía no tenía la relación que después tuvo con Warner Bros. De hecho, Warner la acabó comprando. Y la historia cuenta que Katzenberg poco menos que tuvo que arrodillarse delante de Richard Gere para que Richard Gere quisiera hacer la película, porque había leído el guión. Gary hizo una cosa buena, que es tuvo un buen agente que le recomendó determinadas cosas. Por ejemplo, trabajar con Terence Malick, hacer Buscando Ujú. al señor Goodbar, American Gigolo, y en este caso hacer Oficial y Caballero. Pero a Gary esto no le convencía mucho. Hay que entender una cosa, Richard Gere es un niño bastante normalito, de una familia de 5 hermanos, era el menos inteligente de la familia, por decirlo así. Físicamente estaba muy bien dotado, pero fue a la universidad, estuvo 2 años y además en la universidad no solo tenía una beca para gimnasia, sino se puso a estudiar filosofía. Y estamos hablando de Nietzsche, de Kant, de gente así, no estamos hablando de cualquiera. Ujú. Y además fue donde empezó a germinar su interés por la religión, y es la razón por la cual él es budista y además es uno de los grandes, grandes defensores del Dalai Lama, razón por la Ujú. cual él ha perdido el predicamento de los grandes estudios, porque el país que invadió en 1950 el Himalaya, el Tíbet, directamente lo ha vetado. O sea, Sí, ellos, dicen que ahí le han puesto muchos no, 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 problemas no, no es y... que le hayan puesto muchos problemas. O sea, la realidad es que él hizo El laberinto rojo, que es una película que deja a un país y a un sistema a la altura de los pies de los caballos, porque es lo que es. Porque no nos Ajá. engañemos, por muy bonito que sea, por mucho que queramos defender determinadas cosas, el sistema que impera en ese país es un sistema totalitario. Ujú. ¿Que le da de comer? Sí, pero en realidad es un sistema totalitario. Y él siempre se ha posicionado en defensa de, y si tú te pones en defensa de, hace 2 meses Keanu Reeves fue a un evento para defender el Tíbet.
A la semana siguiente sus películas fueron prohibidas en las plataformas de ese país. Vale, Este, en China estamos exactamente. hablando. La República Sí, Popular porque China. la República Popular China es la que invade el Tíbet, Exactamente, en que hasta ese 1905. momento era un país independiente y eso Y no. deja de reconocerlo como país Es como quien dice el país más relacionado o quizás la sede del como el budismo. Vaticano para la religión católica, ¿no? El Tíbet es para la religión budista. Para el budista, exactamente. Entonces, desde ese momento, él ha perdido prácticamente el predicamento con los grandes estudios. Pero bueno, también eso demuestra, aparte de que él es un actor mucho más inteligente que otros, porque no ha sido esos actores que haya dilapidado su fortuna en tonterías, al revés, él hace muchos años, de hecho, él se pasó prácticamente una década sin hacer nada, porque no le Ujú. hacía falta, o sea, a él no le hace falta el dinero. Aparte que es una persona con nuevos talentos, él es muy buen músico, toca muy bien el piano, la guitarra y el sitar, que eso todavía es más difícil. En cierta manera, porque él fue a la India, conoció a Ravi Shankar, el Sí. padre de, de la cantante. Bueno, sí, aunque realmente de Nora Jones, pues Ravi Shankar era el padre de Nora Jones. Y creas que no, Gere es una persona con mucho más talento, más allá de la actuación, de lo que la gente se pueda llegar a pensar. El caso es que cuando él acepta hacer la película, a ver, la película es una película con un presupuesto ínfimo. O sea, la película, hay Pero ¿y dos cifras. por qué crees tú que él no quería hacer la película? Porque la verdad es que es un personaje que le va bastante bien al pelo. Ese es el problema. Yo creo que el problema es que, mira, ha habido Pensó, gente que... pensó que quizás era encasillarse después de haber hecho American Gigolo. No, yo creo que el problema, vamos a ver, en este libro comentan, varios directores dijeron de Richard Gere, que de hecho Taylor Hancock consiguió cambiarlo en Oficial y Caballero, que el problema Ujú. es que Richard Gere actuaba para derrotar a sus demonios, o sea, no actuaba frente a la cámara. Oye. Y si tú lo ves al principio, en cierta manera sus primeros papeles, él está peleando casi consigo mismo. En Ujú, Oficial y Caballero llega un momento, en parte porque el personaje le va muy bien, en parte porque hay cosas que yo tengo asumido que no estaban en el guión, que simplemente él lo habló, él es un actor que no es que sea muy hablador, según comenta todo el mundo, pero sí le gusta hablar, leerse los guiones y hablarlo con el director. Yo creo que hay cosas que directamente él incluyó porque para él le salían solo. Pero hay un ujú. momento en donde él está actuando frente a la cámara, cosa que en las anteriores películas venía. Yo quiero pensar, a pesar de lo particular que es Debra Winger, que al final ha vuelto a actuar, aunque sea en televisión, que Sí. parte de su perfeccionismo, que es una de las cosas que le enfrentó a Richard Gere. En este momento Gere era una persona tremendamente arrogante porque era una persona tremendamente reservada, tremendamente esquiva, Ujú. porque estaba peleándose en cierta manera consigo misma y porque él en cierta manera también quiso crear esa extensión. Ella no solo, o sea, ella habló mal en su momento de él y ya ha terminado hablando mal de una película que le supuso una nominación al Oscar y el mayor éxito de su carrera. Y aparte yo creo que además es una película donde el personaje, donde una mujer queda muy bien reflejada, o sea, ella en ningún momento no quiere cometer los mismos errores que su madre, no quiere caer en los mismos errores que cometió su madre, no quiere ser como, como su compañera, como la coprotagonista, y quiere tener, digamos que, tener su vida fuera de donde está. O sea, es un papel muy del siglo XXI para hacer en el siglo XX. Ya. Porque además, Debra Winger, la gente no lo recuerda porque Made in Heaven fue una película que pasó totalmente desapercibida. Debra Winger hizo el papel de Dios en esa película. Es una película preciosa, hecha por Timothy Hutton y Kelly McGillis, de alguien que muere y vuelve como Mm. un ángel que al final es diseñador, además es que vuelve como diseñador de juguetes, lo siento, ahí entiendo que soy muy poco objetivo. Y ella aparece con el pelo corto, vestida de traje, porque tiene una voz bastante ronca y hace de Dios en ese papel. O sea, Debra Winger ha hecho unos papeles realmente curiosos y después tiene una película que entiendo que a mucha gente no le gustará, pero que es una película absolutamente preciosa, que es El cielo protector, que en ese momento ella tenía relaciones con el escritor, con Borrow, que es el escritor en el que está basado la historia original. Sí. Pero siempre ha sido una actriz muy particular. Pero en realidad, Oficial y Caballero, yo el guión lo he leído creo que dos borradores del guión, son los dos que encontré. Y en teoría, curiosamente en el guión, a pesar de que
caen los mismos tópicos que siempre. No cae de la misma manera, porque hay una cosa que está clara. Vamos a ver. En la primera vez que hay una prueba de una especie de gincana, en este Ujú. caso una tabla Herbert, que él llega muy bien, todo el mundo está animando y él se va a una esquina y está solo. Sí, Eso es lo que él hacía cuando estaba en el instituto y cuando estaba en la universidad. sí, sí. Y lo hacía en su familia, o sea, ese es Richard Gere. O sea, el problema es que la película en muchos momentos es muy Gere. Él es muy arrogante, él no quiere tener a nadie alrededor. Richard Gere era igual. Tiene, tenía, tiene muchos problemas de comunicación. Le pasaba exactamente igual a él en su vida personal. Y además es un actor, Richard Gere no es es curioso porque es un actor y una actriz que no son escandalosamente guapos, pero dan muy bien en cámara los dos. No, yo te iba a decir que la verdad es que para mí uno de los elementos que contribuyeron al éxito de la película fue la gran química que había entre ellos dos como protagonistas de toda la película y del romance y eso y tal que había. Ellos daban, o sea, tenían una química mucho más interesante que, por ejemplo, la que tenían otros de los Sí, la otra pareja protagonista, ¿no? la otra pareja protagonista. Y después, evidentemente, el papel de Luke Gossett Jr., que es Espectacular. es el tercer Oscar a un actor afroamericano. El primero fue un actor, a actriz secundaria, por lo que viendo se llevó, una actriz que no pudo ir a recoger el Oscar, Ujú, porque no pudo. El segundo se lo dieron al actor afroamericano por excelencia, que es Sidney Poitier, o sea, claro. del que todos ellos beben. De hecho, el padre de Luke Gossett Jr. trabajaba en la época, ya trabajaba en los años 40. Sí, 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 no, no, y Eh, ahí, y eso yo lo que te iba a decir era que para mí, o sea, Louis Gossett Jr. es el verdadero sargento de hierro. sí, no, O no, no, sea, puso las bases de cómo se han interpretado posteriormente a él todos los sargentos instructores estos que ves en las películas. O sea, Patrick, yo no sé si el a lo mejor sargento, me equivoco, ¿no? Pero no, no, anteriormente puede haber que. quien lo diestró, el capitán que lo diestró es el que actúa en la película de Kubrick, Sí, en sí, Bala sí, sí, Pintada. Es sí. el mismo, o Sí, sea, sí, sí, el lo que militar pasa que, que también de, sale en otras películas en claro, Hollywood y tal, haciendo pequeños papeles, sí. de hecho el director, vamos a ver, Richard Gere y él vivían juntos. Lo que pasa que, como dijo Lugo Jr. en su biografía, eh, vivían juntos, pero se relacionaban muy poco. Él en ese momento, Richard Gere, salía con una actriz brasileña. Y Ajá. aparte el director quería que los actores tuviesen muy poca relación con él para que realmente le tuviesen, en cierta manera, miedo. A Luis José Que sí, Jr. claro, porque Qué bueno. pasa una cosa, lo que la gente no sabe es que el entrenamiento no es real. Sí, O sea, sí. ellos tuvieron que pasar. Mira, hay una anécdota que yo no he podido contrastar porque contrastar, lo comentan en el libro. La actriz que hacía de Sugar era la que físicamente estaba mejor de todos y ella lo pasó muy mal porque ella podía subir dormida la pared y no la dejaban. Pero es que en realidad todos tuvieron que pasar un entrenamiento muy duro. Richard Gere físicamente estaba muy bien, porque además eso, la beca que tuvo en la universidad era de atletismo. Ajá. Pero Taylor Hancock cuenta que los actores terminaban tan cansados, tan cansados, tan cansados que había veces que se quedaban dormidos cuando se sentaban 5 minutos a descansar. Ujú. O sea, porque en realidad ese escenario, esa especie de búnker que tiene escaleras, eso, o sea, es curioso, la película costó más porque la Marina no quiso dejar utilizar sus instalaciones más allá de, o sea, cuando él deja el apartamento del padre y se sube en la moto, que detrás hay un portaaviones que es el Nimitz, Sí. portaaviones en el que yo he estado, y todavía dos acorazados, el Missouri y el Arizona, el 62 y el 63, que poco tiempo después se fueron a combatir, los arreglaron y siguieron combatiendo durante una década más. Eso es real, o sea, eso está tomado delante de una base militar. Pero en realidad ellos no pudieron rodar en una base militar como hubiese sido Ujú. lo deseable. Entonces, esa especie de búnker donde ellos entrenan, eso está hecho, es proceso para la película. Pero a ver, las Sí, sí. escaleras había que subirlas y bajarlas tal cual. Y Claro. la tabla Herbert había que hacerla, todos la tuvieron que hacer físicamente. Algunos acabaron, Ujú. o sea, todos tuvieron que pasar no solo el entrenamiento previo, sino después durante la película, porque lo que quería Taylor Hancock es que realmente se viera cuál es el proceso, porque la gente no se da cuenta Sí. que la mayoría de los que están ahí,
sea, él cuando deja el apartamento, se acaba de graduar de college. O Sí, sea, no del instituto. O sea, ha pasado 4 años en college. Y sí. después tiene que estar 6 años en la marina hasta que vea algo que se parezca a un avión. Que no tiene Ujú, por qué ser un reactor, precisamente. O sea, son claro. 4 más 6 son 10 años. Entonces, en realidad, todo está muy bien planteado. Y además es una película que tiene, por ejemplo, el caso de que el padre sea Robert Loggia, que fue uno de los grandes actores secundarios de Hollywood. Uno de los grandes actores, normalmente en papeles secundarios, pero uno de los grandes actores, quieras que no, al propio Gere, en la comisión de Dios mío, estoy trabajando con quien estoy trabajando. Desde el principio, porque, vamos a ver, el problema de Fidel Caballero es que es una película tremendamente triste. Si Ujú, tú quitas la parte contratante, él es un niño que ha perdido a su madre porque su madre se quitó de en medio y su padre no le hace ni caso. sí, Ella es la hija legítima de una madre que se quedó embarazada de un futuro piloto con 17 años y la tuvo, porque tenía 17 años, Paula tiene 22, 22 más 17 son 39, que es la edad que dice que tiene la madre. La madre está casada con un tipo que no aguanta, o sea, la secuencia de ujú, la comida, de la cena, que lo está mirando a él, el pobre dice, bueno, me está usted mirando a mí o está mirando la comida, o sea, es muy desagradable. sí, El otro pobre, el amigo de él, que es el David Cade, que es el actor que hace de padre de Lois Lane y en Superman and Lois, sí, sí, sí. eh, que se conserva más muy bien físicamente, es un niño que vive bajo la sombra de un hermano que murió en Vietnam, porque claro, la película del año 82, Vietnam acabó hace 7 Ujú, años. sí, sí. La amiga de Paula, Lynette, es la típica niña que está donde está, que no tiene malditas ambiciones y lo que está buscando es que alguien la saque de allí. Claro, pero es un poco la leyenda o ¿cómo se dice? El envoltorio que te ofrecen para todas las historias y es la forma que a mí me parece tan buena que tienen de construir los personajes. O sea, Mm. el tema de este pueblo que, pues, de clase obrera americana, que está cerca De una base. de la base de la academia donde salen ya los formados, como tenientes, ¿no? Los futuros En este caso pilotos son alférez para entrar a o tenientes. alférez para entrar a teniente y para ya para entrar como pilotos de la Marina, que eso de entrada te da la idea de que vas a tener un estatus social mejor o económicamente mejor, y Sí, entonces sí. pues te plantean pues eso, ¿no? La madre de Deborah Winger, pero que lo típico, pero por otro lado también, ¿no? Que los pilotos o muchos de los reclutas que van a esa base a formarse como pilotos, pues lo único que quieren de las chicas del pueblo es pasar un rato y pasar de ellas. Y ya Entonces está. te ponen todas las opciones, ¿no? Te ponen de verdad, pues eso, el caso de la madre de Debra Winger, que sí que fue un piloto o un aspirante a piloto el que la deja embarazada y se desentiende de ella. Ujú. Está Debra Winger, que tiene esa lucha de que si estoy enamorado de este tío que me va luego a dejar A dar la patada, y sí. exactamente, o no, por lo mismo que le pasó a mi madre. Está Linet, pues al final sí se descubre que de verdad lo que quería, o sea, no estaba realmente enamorada de la persona, sino que lo que quería Ni era embarazada, pero quedarse con él. Sí. exactamente, ni siquiera estaba embarazada, sino que lo que quería era un enganche para salir del pueblo. El actor que tú comentabas, que se mete en la academia por el peso del hermano, por el peso de la familia, Del padre y del del hermano, porque padre él y la estaba. familia y tal, y al final de verdad se da cuenta de que no quiere ser militar No, y que sin embargo ve como una válvula de escape en la relación que tiene con esta chica, y cuando esta chica se entera de que él no te ha dejado la academia, pues como de verdad lo que quería era engancharse a un piloto y largarse de allí, lo deja y entonces pues sucede todo lo que sucede, que ya lo ujú. contarás o ya lo contaremos luego. Y entonces yo creo que todo eso, o sea, es lo que le da una vida a todos esos personajes, que vas entendiendo sus relaciones, que vas entendiendo los desenlaces que se van produciendo y como foco o como elemento aglutinador, pues la academia, el sargento eh, maravillosamente interpretado por Luis José Jr. y todo lo que pasa, que es el típico sargento que es un cascarrabias, que te trata a la patada, que es duro
como como el hormigón armado, pero sin embargo, al final descubres que también tiene su corazoncito, ¿no? No, O no, sea, como todos los eh, sargentos de hierro de todas las películas de militares. Y te digo una cosa, pues fíjate tú diciéndome que la Armada no apoyó la realización de esta película y sin embargo la principal o una de las principales beneficiadas sí, de esta película fue la Armada, por la porque Armada, sí, pero después del éxito que tuvo Oficial Caballero, el número de alistamientos de que hubo aspirantes, sí, de fue. aspirantes, pero subió por las nubes, que yo creo que posteriormente, después a los años, fue cuando se plantearon lo de meter dinero para hacer Top Gun para volver No, a que una película sirviera de banderín de Top enganche. Gun se hizo curiosamente, Top Gun se hizo 3 años después, o Claro, sea los que, notas se dieron cuenta, dijeron, oye, sí, pues las sí. películas funcionan como banderín de enganche, vamos a hacer otra y vamos a seguir Sí, porque reclutando además gente. esta película tiene otro elemento que a la gente muchas veces se le escapa. Sugar quiere ser piloto. A ver, Sugar es la general, en este caso general de división, brigadier general, Ujú, que enseñó a la actriz que hizo de Capitana Marvel en la película, o sea, ujú. a la actriz que trabajó. Sí, sí. Ella estuvo en una base militar y una general, que es la primera mujer ascendida a general en el ejército de los Estados Unidos, en las Fuerzas Aéreas, fue la que la adiestró. Sí, Y pues, si tú coges el tiempo que ha pasado, prácticamente es eso. O sea, esa mujer es prácticamente contemporánea del personaje de su gran oficial y caballero. Es cuando las mujeres pudieron entrar en el ejército y más que ser piloto de transporte, sí. pudieron aspirar a ser piloto de caza. Sí, Y sí, que por eso aquí también pues hay aspirantes, a pesar de todo el contenido machista que pueda tener en determinados momentos o el trato hasta cierto punto un poco machista que o bastante machista que se le destina a las mujeres en la película, pues vemos que en esta academia para prepararse como pilotos también entran mujeres, o sea, sí, es de pasados los. los años y ya parece ser que ya, o sea, verdaderamente hay mujeres pilotando casas de guerra No, no, y participando hay, en acciones vamos a militares. ver, o Y sea, me imagino que más en Estados Unidos, pero que es verdad lo que tú dices, que durante no, no, mucho y en tiempo España, había mujeres que eran pilotos, incluso durante la Segunda Guerra Mundial, y lo que se las destinaba era a los aviones de transporte, de mercancías y todo este tipo de temas. de hecho, a ver, Brie Larson, que es la actriz que hizo, estoy buscando, es que estoy Sí, buscando Brie porque Larson no, es la es protagonista de la Capitana Capitana, Marvel. Capitana Marvel, pero es que estoy buscando porque de hecho yo tengo incluso una foto, tengo cuando, es curioso, la primera, fíjate cómo, es que es curioso cómo cambian las cosas. La primera foto que mandó Disney del rodaje de Capitana Marvel Ujú, fue precisamente Brie Larson con la general de la que te estoy hablando. O sea, vale, fue como, señores, estamos en el siglo XXI, las cosas son mm, distintas, sí, sí, y vamos a tratar de demostrar que las cosas no son como eran antes, pero que si te planteas lo que sería digamos que eh, a nivel de tiempo, en cierta manera te viene cogiendo lo que es exactamente digamos que esa general puede ser perfectamente eh, la contemporánea de Sugar, que es una cosa que, bueno, yo entiendo que quizá yo trate de hilar muy fino y toda la ujú, historia, pero a mí personalmente me parece muy significativo porque la película además, la película plantea en teoría, plantea una relación bastante disfuncional, porque ellos lo son. El tema es que yo creo que eso es una cosa que la gente, eh, aquí está, ya la encontré que estaba buscando. La general Jenny Leavitt, que fue la primera piloto de combate del ejército de los Estados Unidos que actuó ujú. como y, y, eh, que la nombraron general.
No va a ser la única, de hecho ya hay unas cuantas coroneles Bueno, la y nombraron, ¿no? ascendió, A- me refiero, ascendió a general, hasta en llegar a general activo, o sea, en en activo. activo, Ok, estaba en activo cuando se sí, rodó la sí. película. Ya, yo sé que ya hay creo que 2 generales del Ejército de Tierra, pero esa mujer fue la primera piloto de caza que hubo en los Mm, Estados Unidos, que entró en combate. ujú. De hecho, ellos lo comentan, entre todos los reclutas solamente entraban 2 en reactores. Y entonces Sí, llegas a claro. pensar que uno de Sí, ellos sí, fue porque tú vas allí a prepararte para piloto, pero hay muchísimas naves que pilotar, claro, naves aéreas, aparte de los desde cazas de de combate, hecho, que lo que quizás menos son hay, la cara más visible, claro, pero son la cara más visible de la aviación, ¿no? Pero pero todo lo demás todos los necesita demás, desde aviones de transporte de todo tipo, de tropas, de mercancías, de reabastecimiento, tal, los AWACS que aviónica, llevan bombarderos, lo que tú claro, o quieras, o sea, sea. hay 50.000 Los posibilidades. aviones, los aviones de ala retráctil que están llevando a los marines, que Ujú. funcionan una parte como avión como helicóptero y parte como avión. Sí, que Eh, son como el, aviones de desembarco, sí, es sí, una especie de mezcla entre helicóptero y avión. el caballo de tiro por excelencia, que es el A-10, el Thunderbird, que es un Ujú. caza de ataque con un cañón Gatling de 105 en el morro, eso también hay que llevarlo, o sea, me Claro, refiero, claro, claro. O sea, eh, hay un montón de posibilidades a las que puede llegar un piloto piloto, dentro de no la Armada necesariamente en de los ese Estados caso Unidos. O sea, no un tiene por qué, F-14, un claro. F-15, un F-16, un F-15, bueno, Eso te los puede tocar embarcados, o no, claro. o por tus méritos, me imagino que también será un tema de méritos y de destreza en el manejo de aviones, lo que te llevará a que te propongan para ser piloto de este tipo de Entonces, aviones, pero claro que digamos todo el mundo que, no llega a eso. no, digamos Como que pensar esta, que todo el que juega al fútbol va a llegar a ser Cristiano Ronaldo. exactamente. Pues esto, pero que es curioso como en el guión, en un guión, un escrito a finales de los años 70, que estuvo un montón de tiempo dando tumbos, que al final se consiguió rodar, hay Ujú. todos estos elementos desde una pareja disfuncional, porque son terriblemente disfuncionales los dos. Sí, sí, Eh, los dos el, tienen unas trabaderas mentales que sí, sí, agüita. sí, son tremendamente disfuncionales los dos. La salud Uno no tiene mental, como se dice, ahí está, justita, no, justita. o sea, brilla por su ausencia. Diría yo creo que eso es lo que la película, está, o sea, la película está bien construida Mm, porque lo que supo conseguir Taylor Hancock, que era un director que había hecho una película antes. O sea, es como Nicolas Meyer con Star Trek 2, lo digo porque hace poco volví a tocar el tema, que Meyer había hecho también una película, era su segunda película fue Star Trek 2 y en el caso de Taylor Hancock era la segunda que hacía mm. también. Es el saber aprovechar las cualidades de dos actores. Debra Winger venía de trabajar con John Travolta en Urban Cowboy. Hay que entender que John Sí, Travolta es verdad, dijo que no a este papel, precisamente por miedo a encasillarse. sí. Y yo creo que en cierta manera, porque no, yo creo que quizá no era capaz, él no se vio capaz de, porque es que el papel su papel es muy difícil, Ujú, porque ujú, ujú. es una persona que, pues eso, que va absolutamente a lo suyo, pero es que además lo hace muy bien. Vuelvo, repito, lo hace muy bien porque Richard Gere en ese momento era más el personaje del que la gente se puede llegar a Claro, pensar. pero se supone que eso le pasa por las trabaderas mentales que trae, de su Claro, infancia, de la claro, pérdida de su madre, de cómo lo trataba el padre, del tema, que es lo que siempre sale en todas las películas, que me imagino que será real, ¿no? Lo del tema de los hijos de militares que están constantemente, pues, dando acudiendo a tumbo, diferentes destinos, y en el caso del ejército estadounidense o de la Armada o de la Fuerza Aérea Estadounidense, imagínate, pues estamos hablando de todo el mundo mundial, o sea, de todo porque el hay mundo. bases aéreas o Bases militares terrestres o o navales navales en en todos los continentes. donde menos te puedo Y imaginar. entonces, claro, pues estos chicos están totalmente desarraigados, ¿no? Porque no tal, si encima tiene al padre, pues lo que pasaba con Richard Gere, que es una de las cosas que también te muestran, ¿no? Que el tipo sabe artes marciales y Para muchas defenderse. formas porque las usaba para defenderse a sí mismo y también porque el padre le dice, pues te tienes que defender, o sea, aquí no hay otra Aquí no hay otra, y vamos a ponte ver. tal que
Me recuerda hace poco que una película que vi en la tele que se llama El Contable. Te lo iba a decir, esa y, película que y es desgraciadamente exactamente lo mismo. no, lo que pasa es que eso he llevado al extremo porque a mí es una Sí, es película que me muy al encantó, extremo porque al final los dos se convierten en asesinos pero en realidad profesionales. el padre bueno, uno era contable y otro era asesino. Sí, pero El Sí, Contable más o también menos, se las también traía. sabía. Pero de esta manera es el esquema del ejército, o sea, y sobre todo porque además el padre, como el padre, es que más el personaje del padre de Richard Gere en esta película hace que él aprenda artes marciales, porque así él no tiene que asumir su responsabilidad como padre. Sí, O sea, es no, tan simple claro, como eso. exactamente. Tú defiéndete tú solo, búscate la vida, yo te tal, y eso, ¿no? Pues cuando lo atacaban en la calle, pues porque estaba en un país, En este caso en Filipinas, que es el principio de la en película, es en Filipinas, por Filipinas. ejemplo, y estaba él allí, y es el típico americano, el niño blanquito que está por allí tal y cual, y llegaban los, los matones del Del sitio. barrio de toda la vida, pues claro, iban a por él, o sea, era De el hecho, objetivo. vamos a ver, el hecho de que él lleve el tatuaje que lleva en el brazo, te da a entender que él aprendió, o sea, si eres, digamos, capaz de unir determinadas cosas, que él aprendió artes marciales en la base. O Correcto. sea, que posiblemente cuando el padre lo encontró un día hecho polvo, pues lo que hizo fue llevarlo a la base militar, buscar a alguien que lo enseñase Sí. y lo entrenaron. Y de hecho, el Richard Gere estaba también entrenado, que tuvo un serio encontronazo físico con Lou Gossett Jr., Ujú. que obligó a los productores a buscar a un actor experto en artes marciales, y eso que Lou Gossett Jr. lo hacía también muy bien, pero es que Richard Gere lo hacía bien. Sí. Richard Gere siempre se ha sentido muy mal, de hecho, ellos siempre han seguido manteniendo una relación. Se llevaron, a pesar de lo distante y lo pétreo que era, Debra Winter llegó a decir de Richard Gere que era como un muro de piedra en cuanto a su capacidad de sentimiento y su capacidad su capacidad de comunicación. Ujú, Es curioso porque la actriz que hacía de Lynette dijo siempre de él que era una persona tremendamente agradable. ujú. Pero en el caso particular de Richard Gere y Lugo Gossett Jr. han seguido manteniendo la relación. Y de hecho, Lugo Gossett Jr. en su libro, en su biografía, dice que él lo que nunca entenderá es, a él lo nominaron al Oscar, a Vera Winger también, y a Richard Gere nunca lo han nominado. Lo han Es nominado verdad. creo que este año. Creo que lo nominaron a final de este año. Y él Actor dice, protagonista, actriz protagonista y sí, que fue el Oscar sí, que ganó Luis José sí, Jr. fue al mejor actor secundario, sí. mejor A actor ver, de reparto. llevamos ya un rato hablando y como no hay un orden establecido, a ver, yo las imágenes que he buscado son del el fotocromo alemán, que a mí personalmente me gusta bastante más que el fotocromo que se hizo en España, más el fotocromo que se hizo en España es bastante difícil de conseguir. Entonces, digamos que están puestas de manera cronológica. La primera imagen es Richard Gere con Robert Loggia al principio de la película. Y entonces, Ujú. a partir de aquí, en la media hora que nos queda aproximadamente de diálogo, pues que Gonzalo las vaya poniendo Va poniendo indistintamente, porque la. además Ok. son muy Y bonitas y de así hecho se van hay viendo, sí. algunas fotos que son realmente, realmente bonitas. De hecho hay un primer plano o sea, una foto, un plano medio, Ujú. casi de cuerpo entero de Debra Winger, que por ejemplo en el juego español no está. Es una foto muy Ajá. bonita. Sí, sí, ¿no? Eh, Y ahí también un poco vemos, ¿no? Que al principio, ¿no? La actitud de Richard Gere es así como de chuleta, de tal, y que sigue manteniendo mientras está él era dentro así, o sea, el tema de la moto, por del, ejemplo, a él le claro, encantaban las motos le ponen ahí el rollo ese así como de, sí, oye, sí. yo me he defendido a mí mismo, yo me tal, y yo no necesito ni dependo de nadie. No, Era no. Y además un no, o poco sea, el rollo de él cuando llega al principio de la película y entra en la academia y todo el rollo y tal, ¿no? de hecho, él llega en la moto, o sea, los otros llegan en una guagua o en un Sí, autobús de la Marina, él llega en su moto, son sus reglas. Cuando están todos en fila, que Lugo Set Jr. hace los comentarios que hace, él se ríe, el famoso comentario. sí, hace varios comentarios. Y él se ríe, pero no se ríe en sentido despectivo, sino porque, claro, quieras que no, si tú estás acostumbrado a ir a una base militar, vamos a ver, él sabía él digamos que era el único, creo yo, que se mete, sabía lo que se iba a encontrar. Porque supuestamente es un niño de 10 11 años cuando llega a Filipinas, Ujú. por lo menos, si ha estado en coles, por lo menos tiene 10 años más
con lo que se ha pasado un montón de años en una base militar. De hecho, él dice que se pasa 6 años encima del prostíbulo más frecuentado de Filipinas, de Manila. Eh, yo creo que incluso más pequeño, a lo mejor tendría eso, 9, 10 años. Y él sabía lo que se iba a encontrar. En realidad tampoco era mucho, muy complicado. Pero te digo, son personajes tremendamente, eso, no distópicos, tremendamente atípicos, o sea, muy Mm, marcados por su historia. mm. Pero yo creo que la película lo que tiene es que la película se va enriqueciendo de la propia evolución de los personajes. Sí. Y eso hace que la película vaya más, porque en realidad hay películas que se quedan estancadas o que acaban Mm, cayendo en los tópicos. No, no. O sea, es una película que de alguna otra forma sí. va saltando de los tópicos. Es una película muy realista, lo que te dije antes, que ellos estaban realmente haciendo todo lo que se ve en la película. Ujú. Y es una película donde los protagonistas principales, en este caso Zack Mayo y Paula Kowalski o algo así, porque el Sí, apellido es polaco, un apellido muy polaco. raro, aprenden el uno del otro. O sea, Sí. ella aprende a confiar, los dos aprenden a confiar en otra persona, Sí, porque en realidad yo creo que se curan mutuamente. sí, sí, Que sí, esa es lo bonito de la película, ¿no? O sea, que claro. son 2 almas rotas, 2 almas heridas que se conocen y al final, se curan mutuamente y por eso, pues, al final se llega al final apoteósico que Sí, todos pero conocemos. que el final apoteósico casi no llega a ser final apoteósico. El final apoteósico ni le gustaba a él ni le gustaba al director, ¿En serio? totalmente. O sea, Verá, ellos no querían rodar ese final. vaya. Los dos decían que era muy estereotipado. Bueno, hay cosas más curiosas. Mira, de, lo dicho, la película se pasó muchos años para hacerse. Sí. Nadie quería rodar, nadie quería, ni la propia gente de Paramount confiaba en la película. Y bueno, ya Ujú. Taylor Hancock le dieron el tema precisamente. Vamos a ver, porque era barato. Otra cosa. Era el director que Sí, sí, cobraba menos. cobraba menos y dijeron. Richard Gere llegó a decir en alguna entrevista que él había hecho la película por dinero, y eso en realidad el libro te lo desmiente, o sea, él no quería hacer la película. Y de hecho, él lo que no quería era encasillarse, no era tanto el tema del dinero, sino que él no quería caer en la típica historia tópica de niño militar, no sé qué, no sé cuánto, vestidito de blanco que encandila. No, eso a él no le iba para nada. Pero a ver, de entre las muchas cosas curiosas de esta película, en este momento en Paramount trabajaban, bueno, Jerry Bruckheimer y Don Simpson antes de que se Ujú. independizaran. Don Simpson murió de sobredosis pocos años después. Ya en este momento tenía serios problemas de adicción, Ya. porque los tenía. Eh, y a Don Simpson la música no le gustaba, y la canción menos. No, la canción es una gran O sea, canción de Joe por Cocker. él, por él, la canción, sí, la canción se llevó Se el llevó Oscar. también el Oscar, ¿no? No se llevó el Oscar. O sea, Taylor Hancock tiene un curioso récord. Hizo 3 películas, 82, 83, 84, 82 esta, 83 Contra todo riesgo y el 84 Noches de Sol. Las 3 canciones fueron nominadas al Oscar y en dos de ellas se llevó el Oscar. Se llevó el Oscar Joe Cocker y me parece que se llama ella. Y Lionel Richie se lo llevó por White Night. Don Simpson no quería la música y no quería la canción. Y a Richard Gere y a Taylor Hancock tampoco le gustaba la música. Y les pasó una cosa muy curiosa, yo lo he visto en 3 fuentes distintas y de hecho en el libro está. Más lo cuenta Taylor Hancock. Ujú. Cuando estaban rodando, están rodando en una fábrica real, eso no era un decorado, eso era una fábrica real. eh, los extras hicieron una prueba de cámara para ver por qué él se va moviendo, porque quieras que no, lo que tú no puedes hacer es mover una máquina de esas, o sea, Claro, claro. tienes que adaptarte a lo que Las tienes. máquinas eran como, además era una conservera, ¿no? Eran como No, máquinas de era una conserva. máquina de papel, una papelera. De una papelera. Ellas hacían bolsas de papel. Y hay unas Ah, bobinas enormes de papel de estraza funcionando continuamente. Además, el sitio, por lo que ellos comentaban que se hacía pues muchísimo ruido. fíjate tú, yo me había quedado con la No. idea, De hecho, con la de además, ellas están con con tapones en los casco. oídos, Sí, tapones tapones en en los los oídos oídos, o eso con sí es casco. verdad. Ahora que tú lo dices, sí. Por el Y ruido de las sí, máquinas, el por ruido de supuesto. las máquinas. Y entonces, haciéndola una prueba para ver cómo quedaba la historia,
tanto él como Taylor Hancock, Richard Gere como Taylor Hancock, vieron que a todo el mundo le encantaba la historia. O sea, la gente que estaba alrededor, a todo el mundo se echaron a llorar y eran extras lo que lo estaban Eran haciendo. extras de la película. Y entonces, sí, gente que hace lo típico, gente que trabajaba en el De producto. verdad, en la fábrica y los ponen Sí, allí y de extras entonces, de segundo sí, sí. plano. Y entonces los dos se quedaron convencidos que aquello podía funcionar, pero en líneas generales ellos pensaban que no. Ellos pensaban que el final era demasiado ñoño y que además a aquello no le gusta, no le gustará a nadie. Y no, el rodar además, el final está muy bien hecho porque en realidad él va andando por donde puede. O sea, lo mejor de la historia, creo que la mayor virtud que tiene esta película, yo la volví a ver esta mañana, es que es una película muy real. Entonces él realmente entra, él realmente tiene que pasar entre las bobinas, entre no sé qué, entre no sé cuánto, todo el mundo lo Sí, está mirando por las filas de las maquinarias, y por donde la hay otros gente que está operarios trabajando. trabajando, Y cuando se acerca a ella, la coge. A que ver, ella no lo, que es lo que tú dices, ella no lo oye llegar porque tiene puestos los tapones ni lo oye ni para lo el ve, o ruido. sea, Lynette sí lo ve, la madre sí lo ve, pero ella no lo ve. Y entonces hicieron una secuencia que es posiblemente una de las secuencias más bonitas de la historia del cine, pero realmente porque además es como el desmitificar todo lo que ha pasado en ese momento y además colocar todas las piezas del puzzle en el sitio exacto. Pero en origen ni querían la canción, ni querían la música, ni querían al final, ni querían prácticamente nada, Ujú. porque ni querían el papel de Lugo Jr., porque Oficiales Caballeros de esas películas, O sea, que por no querer, casi es lo que tú dices, casi que no se hace la no, no, película, si es porque que la vamos. película se pasó dando tumbos no sé cuántos años. Lo que pasa que vamos a ver, si la historia es buena, el director sabe sacarle partido, los actores se implican, porque en realidad también, Debra Winger también es una niña muy callada, muy distante, muy pensativa, muy reflexiva, por decirlo claramente. Y Paula lo es. Ujú, O sea, yo creo que hay historias que se salvan precisamente porque los actores encuentran algo realmente firme a lo que agarrarse. O sea, a mí me ha venido a la cabeza, porque vi un documental hace un par de semanas sobre Ben Bradley, cuando se rodó Todos los hombres del presidente, tanto Richard Gere, tanto Robert Redford como Dustin Hoffman son muy de izquierda para lo que serían, lo que se consideraría muy demócratas para lo que se considera en Estados Unidos y Jason Robert, aun siendo mayor, también lo era. ujú, Y en realidad, quieras que no, eh, ellos tuvieron la oportunidad, que eso siempre ayuda. Jason Robert tuvo la oportunidad de cenar, de discutir con Ben Bradley sobre su papel, como Robert Redford tuvo la oportunidad de hablar con Bob Woodward, como Dustin Hoffman con Carl Bernstein. mm, Y quieras que no, evidentemente, si tu propia ideología o tu propia forma de entender la vida es así, y eso que Woodward era republicano, cosa que no lo es Robert Redford, pero bueno, al final acabó con Nixon de la misma manera. Es mm. mucho más fácil meterte en la historia, porque sobre todo son historias muy comprometidas. Y lo mejor del tema es que, por ejemplo, Richard Gere no tenía que representar a nadie, porque siendo un actor guapo, era un actor, quizá era su presencia física, el hecho que salía muchas veces salía Mm, desnudo, pero no es el típico actor empalagoso como pueden ser mm. otros actores, como le podía pasar Sí, como sí. le podía pasar a Tom Cruise en Top Gun y en el nuevo Top Gun. El nuevo Top Gun, que ya tiene los años, ya no es ese actor guapísimo, empalagoso, no, se le nota que tiene 57 años, que se conserva Sí, muy bien, pero tiene 57 años. En sí. cambio, Richard Gere llegó al rodaje con el mismo pelo, con una moto, porque él montaba en moto, Mm, con una chaqueta que yo creo que era hasta suya, se cortó el pelo y Santa Pascua tampoco pasó nada. A mm. todos le cortaron el pelo en realidad, o sea, eso Sí, funcionaba como sí. No, como no, y esa además cuando a Richard Gere lo dejan, lo rapan y además lo rapan al cero, tiene una pinta malote Sí, sí, impresionante. tiene una pinta de macarra que tira de espalda. Independientemente de que pueda ser un malote guapo, o sea, tiene Sí, una sí, pinta de sí. macarra, Que pero tira, que es muy representativo de quién era realmente Richard mm. Gere. Además Y era como una pinta de macarra carcelario, ¿sabes lo que te digo? Ni siquiera de barrio, o sea, era sí, como sí, 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 muy sí. macarra el rollo de los tatuajes, el rollo de que el nota era tan distante o incluso
hasta condescendiente, ¿no? Con el resto de los compañeros. Era muy arrogante. O Y sea, al es que final va, va él era muy rompiendo, ¿no? arrogante. Sí, Esas barreras y tal. Cuando está con Debra Winger y habla mucho con ella. Y por eso que te digo que a mí me encanta la historia por eso, ¿no? Porque de verdad se ve como dos personas pueden ayudarse, ¿no? Que bueno, que lo que el principio sería por lo típico que va en la primera noche y tal y cual, y qué sí. guapo, qué guapa, No, vámonos no, a la pero cama, pero después y tal, oye, ahí se va estableciendo una relación, se va estableciendo un diálogo, se ayudan y de alguna manera que cuando tú al final piensas que él se va a largar porque está cabreado por lo que ha pasado con su amigo, sí. porque es eso, va de independiente total y no quiere Y tener porque además o se ha volver a peleado, tener y además se ha peleado con el trabadera, se ha sargento, peleado con el pero sargento, más se ha peleado con realmente, ella, que además la exactamente, pelea con el sargento es precisamente por el suicidio del amigo, o sea, sí, sí, porque sí, sí, sí. empieza a decirle, oye, que aquí se viene llorado de casa, ¿no? Ah, tal, era un cabrón, no sé qué, no sé cuánto. Pim, pam, pues venga, vamos a arreglarlo en el. Y En al el final, hangar. y en el y le da, o sea, se dan pal pelo mutuamente, pero al final el que gana la pelea es Louis Gossett Jr. De manera, según se llama, de manera que el propio Richard Gere admite de manera muy real, precisamente porque es que el primero que los incitaba era Taylor Hancock. Ah, vale. Entonces, en realidad, bueno, tienes ese problema. Pero fíjate, esto es de mi madre, del 11 de agosto de 1982. Nada, ayer por Ajá, la mañana. sí. Eh, a ver si se ve bien. Espero que sí. Tienes que dejar parado un rato. Sí. A ver, Ahí está. este es la recaudación. Y estos Sí. son todas las críticas positivas que tuvo la película, pero sobre todo fíjense en la recaudación. 10 millones, casi 11 millones de dólares en 13 días. O sea, en menos de 2 semanas, la película ya estaba amortizada. Ah, Y eso solo en Estados Unidos. solo en Estados Unidos. O sea, se calcula que la peliculita en cuestión, después de lo que sería cine, vídeo, derechos de televisión y Mm, demás, ha recaudado 240 millones de dólares. mm. Y en el peor escenario posible, Oficiales Gaviero costó 7 millones y medio de dólares. Y en realidad fueron 6 millones más la promoción, que siempre es 1 millón y pico más, porque esto mismo que estamos viendo, los anuncios del Variety eran tremendamente caros. Pero es el claro ejemplo de que las matemáticas en el mundo del cine funcionan hasta cierto punto. O sea, las matemáticas son importantes, Sí. pero no siempre las matemáticas acaban funcionando, porque con las matemáticas en la mano, esta película nunca se tenía que haber hecho. Mm. Y menos con la libertad creativa que en cierta manera tuvieron, yo creo que todos haciéndolo, porque se trató de eso, de que para hacerlo real hay que tener creatividad y hay que tener cierta dosis de libertad. Y eso yo creo que es muy significativo. Pues creo que eso es muy, muy significativo. Cosa que en otros sitios no, en otras partes no ocurre. Eh, pero que a mí me hace mucha gracia, a mí me hace gracia leyéndote las historias de esta película, que es una de las películas más taquilleras del año 82, cómo fue una película que tenía que haberse quedado en el tintero como otras tantas, Ujú. cómo nadie realmente de Paramount confiaba en ella. Y yo creo que ni siquiera la crítica, porque además Richard Gere tenía la fama que tenía, bien es cierto que había hecho cosas anteriormente que habían funcionado, todavía no se había estrenado La Puerta del Cielo, porque Malick tarda mucho en montar sus películas, Sí. y American Gigolo había sido un éxito en comparación. También había hecho Yankees, Stone y Sangre Caliente y cosas así, Ujú. pero sobre todo Yankees fue una película también bastante controvertida, que además hizo en el Reino Unido. Buscando al señor Goodbar eran eso, 15 minutos, que es lo que sale. Sí. Y de repente sale la historia de hacer esta película que teóricamente es muy, muy estereotipada, y Sí, te sí. digo, él al principio tenía muchas. Ella tampoco quería hacer la película, ¿eh? O sea, Debra Winger tampoco quería hacerla. Porque además Richard Gere arrastraba
conciencia, la fama de arrogante, la fama de distante, la Sí. fama de yo quiero hacer las cosas según su criterio, cuando era un actor que tenía menos bagaje, porque Richard Gere llegó a esto casi de casualidad, o sea, él no quería ser actor, él quería hacer cualquier otra cosa menos actor. Ujú. Entonces, digamos que no se empezó demasiado bien la historia, porque no se empezó demasiado bien la historia. Después la Marina no ayudó para poder hacerla. O sea, un Ujú. inconveniente más a todos los inconvenientes que se habían venido sucediendo hasta ese momento. Sí. Y la gente que rodeaba, te digo, no ayudaba. O sea, Michael Eisner decía que esto iba a ser un desastre. Katzenberg tuvo que suplicarle a los dos que hicieran la película. Don Simpson ni quería la música, ni quería la canción, no quería nada. Y aquello era como un poco, fue una película que se rodó bastante rápido, debo decir. O sea, se rodó, Sí. tuvo sus meses de rodaje, pero... Y es evidente que hubo tensión, sobre todo entre ellos dos. Lo que pasa que Sí, pero lo que tú dices, hubo tensión, pero hubo buena química y sí, eso se traslada también fuera de la pantalla. O sea, tú te creías su historia yo creo de que o sea, ella, tú te creías su relación, sí, yo creo que la no virtud, historia de amor, su relación. su Y relación, al final en entiendes que desemboca en lo que desemboca, que exacto, te iba a hacer yo también una apreciación, o sea, del tema de que muchas veces no le damos importancia a la labor de los montadores o a la labor del montador, no sé no, no, en este caso quién era. era un montón. Yo creo que la historia, o sea, el desenlace final, cuando él entra en la fábrica a buscarla a ella, que al principio no se ve bien, porque tú te crees que se ha alargado. Y ella pues sabe y ha vuelto a la fábrica a trabajar porque sabe que los de ellos no va a ningún sitio. Y ese montaje con la música, obviamente, con la banda sonora original, no con la canción, que la Sino con canción es yo creo que solo posterior, sale al final. solo sale al Eh, final. entonces, todo ese montaje, desde que él va entrando y que hay gente como que se da cuenta que no se ve bien quién es, que llega, que la encuentra, que se encuentran y que luego salen y todo el mundo allí emocionado y aplaudiéndoles y tal, y él la termina cogiendo en brazos, ella se pone la gorra. O sea, todo ese montaje, toda esa secuencia que podía, que es lo que tú, que es lo, estoy de acuerdo a lo mejor con los que decían que podía quedar un final muy ñoño. O sea, Pero está muy bien muy hecho. súper empalagoso y no lo es para No, no, nada. O está sea, muy bien hecha. puede Es ser una película empalagoso con por lo que mucho mimo. significa ese final, No, pero no, todo pero ese montaje final está muy bien es hecho. buenísimo. Y no, y el Muy bueno, está anterior, muy bien hecho. y el anterior, o sea, la secuencia anterior, donde, que es el juramento donde están todos, son los que han Sí, sobrevivido, los que han conseguido llegar y a superar pasar las 13 la semanas academia de de exactamente, entrenamiento, la sí, academia de previa. formación, entrenamiento, todo eso. Después vas viendo la cara de, en este caso, la cara de Sugar, la cara de la Serra, la cara del actor afroamericano, la cara de Richard Gere. Después, cuando el sargento les dice que ya está, ellos se dan la vuelta, tiran la corra. Esa parte es tristísima porque él es el Mm. único que no tiene nada de la familia allí. Claro, no hay nadie de Es sí, 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 muy ahí estoy de triste. acuerdo O contigo. sea, este es una, vamos a ver, ese principio es absolutamente, o sea, esa secuencia es demoledora porque te demuestra cuál es Mm, su auténtica realidad. De hecho, se planteó el hecho de que el padre fuera, pero al final lo desestimaron. mm. Que además él Y incluso, luego el momento él, también cuando ellos se presentan delante del sargento, sí, que sabes que lo que también hace. está muy bien hecho, que Esa es me una imagino tradición. que será No, no, real. eso, a ver, te cuento, eso es una tradición real. Eso, la tradición Claro, es que porque ellos cuando ellos acaban, ellos terminan, ya salen, terminan de oficiales y el sí, sargento sigue siendo sargento, que hasta ese momento es el que les ha estado dando caña, pero ahora el sargento es el que les tiene que saludar a les ellos tiene que como saludar. oficiales superiores Es que la son. primera vez que le tiene que saludar, la primera vez que les tiene que Exactamente. saludar como oficiales superiores. Y entonces la tradición es que los que terminan el periodo le dan $1 de plata. Sí. El sargento, a la gente que le tiene mucho aprecio, se lo mete en el bolsillo derecho. Y a la gente que no le tiene tanto aprecio, se lo mete en el bolsillo izquierdo. Ah, Por mira, pues eso, eso no lo está bien. sabe. De No hecho, sabía, no sabía. la frase, algo tiene, aparte de leer, también eso es una cosa que sabía de antemano por formación castrense que tiene uno. La frase Ajá. oficial de caballero es una frase de la Marina Real Británica del siglo XV. O sea, es una frase más larga. Ujú. Eh, y te fijas que cuando coge el dólar de Sugar, se lo mete en el lado derecho,
cuando coge el suyo, y cuando coge el de la Serra, se lo mete en el lado izquierdo, y cuando coge el de Richard Gere, se lo mete en el lado derecho. En realidad es que los dos actores, o sea, todos se llevaron muy bien, pero en realidad la actriz que hace de Sugar y Richard Gere se llevaron muy bien con Hugo Set Jr. Además, dicen que es una persona fantástica. Ujú. Pero sobre todo él se llevó, a pesar, vivían juntos y además entraban en una relación. Eso es precioso. Es precioso porque además está rodado de una manera muy simple, plano contra plano. Sí, O sea, tienes un plano frontal, plano lateral, plano lateral, plano frontal y ya está. O sea, y después cuando tienes un plano lateral que ves al actor, a los dos actores de perfil y al otro actor andando, que es ujú. cuando él le va a dar y después él sale en la moto, que acaba de llegar los nuevos Sí, reclutas, acaban de llegar los nuevos reclutas, los ponen en fila y el exactamente igual sargento va a que ellos, recibirlos exactamente igual que los recibió a ellos. exactamente igual, que es fantástico, porque además Sí, sí, es sí, la sí. única vez, casi es la única vez que él se ríe, pues Esa prácticamente escena es muy buena y también. después, después de ese momento es cuando él coge la moto, que tú puedes llegar a pensar, se va, que es Sí, un escenario, y yo él no, cuando vi la primera vez, te él lo se juro va, que pensé que se largaba. se va. Y no, él se va. Y entonces cuando llega, pero en ningún momento la cámara lo va buscando. Él tiene que ir sorteando. La gran verdad es lo que dices, la planificación es tan buena que él tiene que ir sorteando los obstáculos hasta que llega a donde está ella. Porque en realidad lo que quería Taylor Hancock es hacer una película real. Sí. Mira, eh, Noches de Sol tiene una de las mejores secuencias iniciales que se han rodado en la historia, que es el dueto que tiene Mikhail Baryshnikov con una bailarina, que es una coreografía de uno de los mejores coreógrafos de la historia, que es Roland Petit, que fue Mm. coreógrafo del Teatro de la Ópera de París. Antes que él, quien hizo ese dueto fue otro bailarín soviético, en este caso ruso, que se fue, que fue Rudolf Nureyev. Y esa pieza, eh, que algunos lo traducen como la muerte de la doncella, en este caso no es así, es el hombre y la muerte. Eh, en 8 minutos tú ves la fortaleza física, mental y artística que tiene Baryshnikov. O Sí. sea, en ese momento, Mikhail Baryshnikov era el mejor actor, el mejor bailarín del mundo. Y tú ves eso y te quedas pasmado. Dices, Dios mío, ¿cómo puede ser tan bueno? O sea, ¿cómo puede transmitir tanto? Pero físicamente, el físico que tenía Baryshnikov en ese momento era absolutamente prodigioso. Y yo creo que esa es la mayor virtud que tiene Taylor Hancock, que es capaz de usando imágenes, plasmarte los personajes reales. Entonces, la relación entre Paula y Isaac es real porque tú los ves reales, tú los ves frágiles, Sí. tú los ves dubitativos. Y en el caso del principio de la muerte de la doncella, perdón, de Noches de Sol, ves a Mikhail Baryshnikov, digo, una de las mejores, para mí es una de las mejores coreografías que hizo Roland Petit, que es una coreografía pequeñita, pero tiene una fuerza impresionante, y ves a Baryshnikov y da Mm. miedo. O sea, Sí, sí. da miedo verlo, dices, Dios mío, ¿cómo puede ser tan bueno? O sea, yo no he visto la coreografía con Nureyev, imagino que la de Nureyev también tiene que ser demoledora, porque Nureyev en su momento fue el mejor bailarín, pero en ese momento ves a Baryshnikov, que físicamente es más bajo y demás, y te das cuenta de que, mi madre, o sea, en 8 minutos y el final, o sea, toda esa secuencia que viene a durar más o menos, si tú coges las tres secuencias, cuando juran la Constitución, cuando dan la moneda y cuando va a buscar a Paula, viene a costar más o menos lo mismo, son 7, 8, 9 minutos. En realidad no hace falta nada más. Y son tremendamente reales cada una en su parte. Yo creo que son las grandes virtudes que tiene Taylor Hancock como director. Y yo creo que la simbiosis entre que ellos al final aceptaron que fueron capaces de que sus personajes evolucionaran, que los hicieron frágiles, los hicieron débiles, los hicieron eh, capaces Sí. de demostrar de lo que tú dices, de tener un montón de trabas mentales, como se puede decir en nuestro país, ante Además está otras. muy bien porque los personajes, tú veías que tenían sus problemas, que los intentaban ocultar, pero al final terminaban aflorando. Sí, sí, no, Y, es que no se podía. y los entendía, o sea, y entre ellos hablaban, o los problemas que él tenía de muchas veces de convivencia con los compañeros o con el propio sargento,
y el sargento seguía insistiendo porque le veía ahí un potencial. O sea, todo eso está, o sea, es eso, ¿no? O sea, está muy bien son reflejado. esos problemas que de los ve, dice, son personas con el alma rota, intentan encubrirlo, pero no pueden, o sea, No, no, termina aflorando de alguna manera. no, y de hecho es muy fácilmente. Mira, esto es del 8 de diciembre del 82, también son 2 páginas. Esto es, bueno, Richard Gere, Deborah Winger, David Cates, Bulldozer Jr. sí, este de aquí es el director y ese es el guionista. Ujú. Aquí les dan las gracias, Paramount les da las gracias. Bueno, el otro es El cartel de la película. el cartel de la película, pero aquí Paramount les da las gracias porque en diciembre la peliculita ya había llegado a recaudar la nada desdeñable cantidad de $100 millones de En septiembre, en diciembre. en diciembre. O sea, en De nada, agosto a diciembre 100 millones pasó de de dólares 10 a 100. en Estados Unidos. Y Sí, sí, Paramount sí. en el Variety, o sea, para que vean porque son 2 páginas, para que se vea bien, Sí, 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 sí. Se ve, se sacó ve. las 2 páginas agradeciendo a los actores, al director, al guionista y a todo el mundo que habían conseguido, porque de hecho fue, a nivel de recaudación, fue la segunda película que más dinero dio con permiso de ET en el año 82. Sí. O sea, una película que en teoría no tenía que haber, nunca se tenía que haber llegado a rodar. Entonces, Que nadie quería que nadie quería, o sea, interpretar. ni el que compró el guión, ni los actores, ni nadie Ni estaban querían hacer. contentos con la música, ni con la canción. Y después resulta que le dan el Oscar a Lugo Seth Jr., le dan el Oscar a Joe Cooker, o sea, a la mejor A canción. la A mejor Debra canción. Winger la nominan a la mejor actriz. O sea, y la peliculita en 5 meses pasa de tener 10 millones de recaudación, que es prácticamente más de lo que había costado la película, a llegar a una cifra que hoy día parece tonta, pero llegar a 100 millones en el No, año no, 82, estamos hablando de 100 millones de dólares del año del año 82, 82, exactamente. eso está al alcance de muy pocas películas. Sí. O sea, a ver, Pretty Woman recaudó la nada desdeñable cantidad de $455 millones. También película que nadie quería hacer, empezando por Richard Gere. Richard Gere dijo 3 veces que no. Y al Ujú. final aceptó con sus condiciones. Por lo más, Richard Gere lleva prácticamente una década que tampoco estaba haciendo nada. Es curioso porque es curioso porque tanto Richard Gere como, bueno, una década no, pero sí un lustro. Richard Gere y Deborah Winger empezaron, desaparecieron, volvieron. Han sido actores un tanto particulares. También Sí. Richard Gere estaba en ese momento dedicándose más al tema espiritual, al tema del Dalai Lama y demás, que le interesaba más. Pero yo cuando encontré más este Variety me sorprendió mucho porque yo sabía que había recaudado mucho, pero eso de algo que sale, que está publicado en agosto, a otro que está publicado a principios está publicado a principios de diciembre, o sea que habían pasado agosto, septiembre, octubre, noviembre, o sea, cuatro Casi meses. 4 meses. En 4 meses No la llega, película, no llega a 5. no, en 4 meses sí, porque mira, el primer Variety es del 11 de agosto y el segundo es del 8 de diciembre. O sea, Sí, en sí, sí, cuatro sí. meses la película recaudó $100 millones en Estados Unidos de hace 40 años. Después, entre los derechos en todo el mundo, en todo sitio fue muy bien. Mm. Y además es una película que tiene la doble altura que tiene. Es una película que todo el mundo sale en cierta manera perjudicado. La Marina por poner en manos de una persona con los problemas que tenía con la bebida que tenía el padre por poner un niño a su cargo, Sí. los problemas que tiene la Marina por no controlar a sus retoños cuando llegan a un pueblo y hacen lo que hacen, los excesos verbales y físicos que comete el propio sargento, la Ujú. discriminación que podía haber en ese momento, la sigue habiendo, pero más en ese momento con las mujeres, Sí. el tema de cómo una familia puede condicionar la vida de una persona, el no saber tratar problemas como los abusos o como el suicidio de la madre de él. O sea, la película no es una película precisamente agradable con el sistema, ni con el ejército, ni con nada. Y ellos Ujú. al final acaban sobreviviendo porque Sí, se conocen, se dan sí, cuenta de que en realidad están los dos igual de mal y entonces dicen, bueno, al final se dan cuenta de que yo creo que el final lo que demuestra, él vuelve con ella porque al final él entiende que puede confiar en ella. Que el más él lo dice, yo no quiero que, cuando su amigo muere, él se lo dice a ella, dice, yo no quiero querer a nadie, no quiero confiar en nadie,
porque toda la gente a la que he querido confiar se ha acabado muriendo. No quiero tener que depender de nadie, que de Exactamente. alguna manera, porque cuando quieres a alguien, eso genera cierta Depende. dependencia. Pues no, él no quiere. Y eso, digo, el hecho eso, el hecho de que ella sea hija legítima, es que te pones a sumar y dices, oye, la película bien, 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 ni siquiera deja bien a los protagonistas. Lo que pasa es que ellos se encuentran, es la tabla de salvación que tienen mutua, y en realidad, bueno, ves un rayo de esperanza y dices, sí, evidentemente, pero el resto dice, Dios mío, porque además la propia Sugar, el sargento no la ayuda demasiado. No, Al final es él el que se da cuenta de que es una parte, eso sí que eso es una parte muy bonita, el hecho de que él da la marcha atrás en vez de ganar, porque él tenía todas las papeletas para ganar, para tener el mejor récord de la base, él da marcha atrás y se pone a subir, que además no son, o sea, los dos, ella podía subir perfectamente, pero aún así sí, tienes que trepar por una pared plana con una cuerda, una cuerda hasta llegar arriba. sí, sí. Y entonces, y el hecho de, uno tiene la sensación de que hasta el abrazo que se dan cuando llegan juntos es sincero, decir, oye, lo hemos hecho, por una vez he podido subir lo que no me dejaban subir por cuestiones de guión y tan contenta que estoy. Pero también es una reivindicación, te digo, una reivindicación que te sitúa Ujú. con que ya en el ejército norteamericano, por lo menos, hay una Sí, general. del grupo, del equipo, de Exactamente. Es cómo una se cosa que, hace esa unión, ¿no? Que luego implica, pues, gente que va a depender sí, su vida unos de otros. O sea, los unos de los ahí otros, o solo sea, dependes de subir o bajar un muro, pero un luego muro, eso pero después, trasladado a donde hay que trasladarlo puede ser la vida de uno la que dependa del otro. entonces, es lo que te digo, es un guión muy bien escrito y es una película muy bien llevada a cabo. Y por eso, además, yo sinceramente la recomiendo porque hay películas que el tiempo les pasa como una pisonadora, pero esta película Sí. se ha quedado encapsulada y porque además es que tampoco hay nada. Ahora que se ha vuelto otra vez lo retro, la moto que lleva él, Mm. ahora se venden 3 veces más caras o 30 veces más caras, pero esas motos también se ven. O Hombre, es sea, una película ochentera, eso no lo puede negar, por pero la muy poco, ropa, por los peinados y pero todo eso. muy poco, porque él va Pero bueno, siempre. pero oye, ahora se hacen películas, por ejemplo, Stranger Things es una serie rodada actualmente en los años 2020 o finales Con la y la estética de los ambientación es en los años 80. años O 80, o sea, sea, por eso que te por esa digo, regla de tres tú la puedes estar viendo perfectamente y todo lo que te cuenta sigue teniendo vigencia y de la forma en cómo está contado y el final te bueno, sigue gustando igual el final y es, toda la parte del entrenamiento en la base todo lo que viene también está muy bien hecho y también seguramente habrá mejorado o habrá cosas que habrán cambiado de una pero manera o de otra con los sí, sí, tiempos, está claro, pero pero vamos, que es totalmente aplicable a lo que se a lo que sigue, se sigue haciendo. a lo que se sigue haciendo. Haber dicho todo esto, vamos a ser hoy puntuales porque hay necesidades de guión que lo obligan. Yo espero Sí, que hayan podido pero ver bueno, por lo menos hemos todas llegado al final. las imágenes, porque Sí, además las imágenes están muy bien. Yo sigo diciendo, si alguien el tiene la cartel que oportunidad, también es el cartel es espectacular. precioso. Yo les recomiendo otra vez que si alguien quiere leer, que se lea este libro. Yo empecé, o sea, como he tenido todo este mes, empecé a leerme, busqué la parte de Oficial Caballero, pero al final, como a mí la carrera de él, me parece una carrera bastante coherente, es un actor que ha hecho cosas, siempre una línea muy, muy, muy aceptable. Ok, Es un libro que se lee muy rápido. Por lo menos yo me leí más de la mitad en nada, en una mañana. O sea, te lo lees en un pispás. Y les recomiendo sobre todo que se la vean. que se vea la Y película, sí, señor. termino diciendo lo que dije el otro día, que ya lo puedo confirmar. En agosto no cogemos vacaciones. No cogemos No vacaciones. cogemos Eso fue vacaciones. Un lapsus. un Un lapsus lapsus. mental mío. Un Qué, lapsus. No, no. qué locura, coger vacaciones en agosto. ¿A quién se le ocurre eso? Por Dios. Bueno, y ha habido que hacer un reajuste de programación de lo que la programación que estaba originalmente puesta en la página web de la Fundación. Ujú. El día 4 de agosto vamos a hablar de Rollerball, Ball. la película de Norman Jewison protagonizada Ball. Sí. por James Caan. Un futuro distópico. Sí, Tiene un subtítulo que le pusieron en en español, España, sí. pero no me acuerdo y tal, pero sí, algo así. Que es una película absolutamente increíble, absolutamente Sí, está muy demoledora. bien. Y el día 16 vamos a hablar por aquello
vamos a ver, por aquello de sacarle lustre a lo de cine, diálogos de cine para incorregibles, vamos a hablar de First Blood, también conocido en nuestro país como Acorralado. Acorralado, sí, señor. Y yo les recomiendo, sobre todo a los que están en 16 de agosto. el 16 de agosto, que se van a llevar muchas sorpresas porque de lo que se rodó a lo que se pretendía hacer o lo que se quedó por el camino, Sí. se van a llevar muchas sorpresas, porque la película, aparte que tuvo una gestación enorme, pues esta película también se pasó Y si ya fácil. comparamos la novela con la película, ni te cuento. No, no, yo es que voy a empezar directamente por la novela Venga, de Morrell perfecto. Sí, y, sí. y todo el proceso, además he conseguido, eso los tengo fotocopiados o los tengo físicamente, creo que todos los carteles anunciando la película en el Variety y donde verán además el reparto original, cosa que tampoco la gente sabe. Que salió un Y reparto original primero y ya después se cambió, o sea, ya estaba exacta- anunciado y todo. exactamente, entonces, no, y sobre todo hay un elemento en el cartel que ya lo explicaré muy bien, porque de hecho me he buscado la documentación directamente en el Museo del Ejército de Tierra de los Estados Unidos para poder ponerlo como se debe, sobre un Ujú. elemento que en el cartel, en el cartel final no se incluyó, pero que en los primeros carteles era tremendamente importante. Y del que se pasa un poco de puntillas, que la novela no se pasa de puntillas precisamente. Y Ok. entonces le da mucho sentido a la historia. Y eso es lo que vamos a hablar durante el mes de agosto. Entonces, bueno, pues Pues también nada, son del año aquí nos 82. seguimos viendo, aquí les emplazamos, Exacto. aunque Bueno, estén en la playa, Rollerball, se pueden Rollerball del año conectar. 82, pero bueno, James Gunn se acaba de morir, lo siento, de Ah, vez en no, cuando sí, la de aparece Roger eso, Barcelo, por el reciente fallecimiento de de James James Caan, Gunn, eso pero lo tenemos que decir. Acorralado es del año 82. Acorralado, sí. Y después ya en septiembre, lo que hay en septiembre ya también es del año 82. O sea que volvemos a la programación habitual del año Sí, 82, para pero que no. esta de Roger Ball es por el tema de dedicarle un pequeño homenaje a James Caan por su fallecimiento No, y porque el mes pasado. la película se merece mucho más reconocimiento del que tuvo en. Sí, sí, La gente no la sí, eso es entendió, era una verdad. película demasiado dura para cuando se estrenó. Ahora, Mm, desgraciadamente, hay gente que puede pensar que no lo es, pero cuando se estrenó la gente decía, Dios mío, ¿y esto qué es? Y yo sí, creo que es una buena forma de reivindicarlo. Y bueno, y después sigan atentos a lo que pueda aparecer en la sigan página web. atentos a su En este caso, lo a que su puede aparecer Facebook, al en Facebook de Santa Cruz Comics, a la página web de la a la Fundación. página web de la Fundación Cinemas Comics, al aula cultural Moebius de la Universidad de La Laguna, a la librería del Maldito, a don Gonzalo Santana, a don Eduardo Serradilla y a don Patricio Ducha. A todos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Eso. Y Agradecidos, a ver, ¿cómo es? Agradecidos y emocionados. eso. Y bueno, Y cuídense mucho, que es lo y importante. cuídense mucho, no cojan mucho sol, que se queman. Eso. Y bueno, y que disfruten del verano y con nosotros aquí los días 4 y 16 de agosto. Buenas noches. Buenas noches. Adiós.